Hola, esta es la línea recta. Primero vamos a ver el teorema por el cual podemos hallar la distancia entre dos puntos del plano. Cogiendo dos puntos que serían P1 con coordenadas x1, y1 y P2 con coordenadas x2, y2. Listo, entonces tomaríamos esos que serían estos que están aquí. Estos serían los dos puntos. La distancia entre esos puntos denotado por D igual P1, P2, sería raíz de el x a la 2 menos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora vamos a ver por qué. Entonces lo podemos demostrar. Bueno, primero pues ubicamos en el plano en los dos puntos y luego trazamos por el punto P1 una paralela al eje X y por el punto P2 una paralela al eje Y, donde X se van a interceptar en el punto R. Entonces se va a formar un triángulo rectángulo, como lo podemos observar aquí, tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo P1R, P2. Entonces podemos aplicar una relación pitagórica. Páralo. Entonces, como sabemos que por Pitágoras, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tenemos que P1, el segmento P1, P2, o sea la distancia entre P1 y P2 al cuadrado es igual al cuadrado de P1R sumado al cuadrado de RP2 a esos segmentos. Entonces listo. Entonces reemplazamos, volviendo aquí a la gráfica, tenemos que x1 es la distancia en el eje X de 0 a donde está ubicado P1 en el eje X, y que x2 es la distancia de 0 hasta donde está ubicado el punto R en el eje X. Entonces, para saber cuánto es la distancia de P1 a R, restamos x2 menos x1 igual la distancia de P1 a R. Lo mismo con el eje Y. Si en el eje Y tenemos que la distancia en el eje Y de 0 a R es y1, y que en el eje Y de 0 a P2 la distancia es y2. Entonces, para saber la distancia entre R y P2, restamos y2 menos y1. Entonces ahora reemplazamos en la relación pitagórica que habíamos planteado anteriormente, y la relación pitagórica nos queda ahora con que P1R es x2 menos 1 menos x1, y que RP2 al cuadrado es y2 menos y1 al cuadrado. O sea, nos queda así. Páralo. Pero nos quedó con la raíz. Esto es una raíz porque sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos lo que nos da es el cuadrado de la hipotenusa. Y si el cuadrado de la hipotenusa va a ser P1, el segmento P1, P2 al cuadrado, entonces para que no sea el cuadrado y para saber cuál es la distancia del segmento P1, P2, le sacamos raíz y le sacamos raíz también al otro lado y queda así. Queda así. Listo, entonces vamos, para demostrar lo dicho anteriormente, vamos a encontrar la longitud del segmento que une a los puntos con coordenadas 3.-2 y 9.6 en el plano cartesiano. Entonces, pues nada más como lo teníamos ya planteado, que la distancia de ese segmento es la raíz del cuadrado de x2 menos x1 más el cuadrado de y2 menos y1. Entonces, la distancia, pues reemplazándolo, x2 tenemos que es 9, x1 es 3, y2 es 6 y y2 es menos 2. Entonces, haciendo las respectivas operaciones y elevando al cuadrado, nos da que la distancia de ese segmento es la raíz de 100, que es 10. Listo. Como ya tenemos que esto es x1 y esto es x2, para hallar las coordenadas, y esto es una coordenada en x y en y esto también,
para ordenar las coordenadas x, y del punto medio, simplemente tenemos estas ecuaciones de acá, y es que la coordenada de x va a ser x1 más x2 sobre 2, y la coordenada de y va a ser y1 más y2 sobre 2. El resultado aquí va a ser las coordenadas del punto medio. Si L es una recta no vertical, la pendiente de la recta L, denotada por M, se define como el valor de la tangente de su ángulo de inclinación, es decir, que M es igual a tangente de θ. Entonces, el número M se conoce también como con el nombre de coeficiente angular de la recta L. Entonces, bueno, si el punto 1 con coordenadas x1, y1 y el punto 2 con coordenadas x2, y2 son dos puntos distintos sobre una recta no vertical L, entonces de acuerdo a la definición de pendiente se tiene que la pendiente igual a tangente de θ sería igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Páralo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar la pendiente de los mismos puntos del anterior ejemplo, que tenía coordenadas 3, menos 2 y 9.6, que son dos puntos aparte en una recta no vertical. Entonces tenemos que M sería igual a y2 menos y1, que sería 6 menos 2, reemplazando, y x2 menos x1 sería 9 menos 3. Ya resolviendo esto, nos da que la pendiente es 1.3 periódico. Ahora vamos a trabajar otras ecuaciones de la recta dadas diferentes condiciones. La primera sería la ecuación de la recta que pasa por el origen, y igual mx. Otra sería la ecuación de la recta conocida su pendiente m y su intercepto con el eje y, que sería b. Entonces sería y igual mx más b. Ecuación de la recta que pasa por un punto y pendiente conocida. Sería y igual mx más y1 menos mx1. Ahora, otra sería la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados, P1, P2. Sería así, y menos y1 igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos xo. Y otra sería la ecuación general de la recta, que sería ax más by más c igual a 0. Ahora vamos a ver la hipérbola. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Vamos a empezar explicando los elementos de la hipérbola. Bueno, primero tenemos la ecuación de la hipérbola, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado. Los vértices son los puntos que son intersectados por la hipérbola. Entonces tenemos los vértices reales, que son menos a,0 y a,0, y los vértices imaginarios, que son 0, menos b y 0, b. Bueno, esto se puede ver reflejado en la gráfica, como dijimos, menos a,0 y a,0. Como dijimos, la hipérbola tiene dentro de sus elementos dos focos, así como tres semiejes. Estos son denominados A, B y C. El semieje mayor es A, que equivale a un medio de la distancia del eje mayor, por eso es denominada semieje mayor. B equivale a un medio de la distancia del eje menor, y C al cuadrado equivale a al cuadrado más b al cuadrado. Esto quiere decir que C es la distancia del foco al centro. Teniendo en cuenta que ya tenemos todos los valores, reemplazamos en la fórmula x menos 8 al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1.
y K equivalen a X y Y en los valores del punto, del centro del hipérbole. Entonces, reemplazando sería X, que son los valores que vamos allá, menos H. H sería 5. H menos H sería menos 5 al cuadrado menos Y menos K. K es menos 2, entonces menos K sería 2 positivo. Al cuadrado, esto, A equivale al revés, al cuadrado, que es 9. Y B equivale a 4, al cuadrado es 16. Resolviendo, homogeneizamos, dando 16, x menos 5 al cuadrado, menos 9, y más 2 al cuadrado, sobre 144 es igual a 1. Hacemos el producto notable y multiplicamos, y como vemos, Bueno, ahora vamos a ver la cónica de la circunferencia. Esta cónica se puede explicar por medio de esta gráfica, la cual consta de las generatrices, que son estas líneas de acá. Estas se conforman el plano, el eje perpendicular y el vértice, que más adelante vamos a ver que puede ser o el centro de la circunferencia o un punto en el plano cartesiano. Otra cosa muy importante al hacer este cuadro, para que lo tengan en cuenta, es que siempre tiene que haber una distancia entre estas dos, digamos, líneas o pues el plano, porque si no hay, o de lo contrario, nunca se formaría una cónica. Lo otro es que para generar una circunferencia en este plano se necesita que el ángulo que se forma con el eje del plano que corta el cono tenga que ser de 90 grados. Bueno, ahora vamos aquí a la circunferencia, que se podría decir que el círculo, pues teniendo en cuenta esto, es una figura plana bidimensional. Lo otro es lo siguiente: la circunferencia sería lo que está alrededor, que sería como esta linecita de aquí. Estos dos puntos formarían el diámetro, el radio y el centro, que es lo que más nos importa a la hora de hacer la ecuación, y pues el radio. Bueno, y para que lo tengan en cuenta, la definición de la circunferencia es: la circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que están a una distancia fija en el centro. Conocemos el término de circunferencia, vamos a hallar su ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar el plano cartesiano y ubicar dos puntos cualquiera. En este caso vamos a colocar un punto acá, que será el punto x1, y1, y otro punto acá, que será el punto x2, y2. Bueno, entonces lo que queremos averiguar es la distancia entre estos dos puntos, o sea, la distancia que hay del punto este hasta este. Entonces, la ecuación dice así: d, que es distancia, va a ser igual a este punto x1 y es menos este punto x2 al cuadrado más este y1 menos y2 al cuadrado, y todo esto se le saca la raíz. Entonces, de aquí, de esta ecuación, viene la ecuación de circunferencia. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos esto, se eleva al cuadrado para eliminar esta raíz. Y como se tiene que eliminar esta raíz, se eleva al cuadrado a ambos lados. Entonces nos quedaría
D es igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y esta es lo mismo que la ecuación de circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una circunferencia y tenemos un punto acá, ya sea HK, que en este caso sería el centro. Ahora vamos a hacer la del método, que es que teniendo esta ecuación vamos a hallar el centro y el radio. Entonces, vamos a copiar de nuevo esta ecuación, que sería x al cuadrado más y al cuadrado menos 10x más 8y más 5 igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reunir términos semejantes, es decir, x con x y y con y. Quedaría x al cuadrado menos 10x, dejamos un espacio, colocamos más y al cuadrado más 8y, dejamos otro espacio y colocamos más 5 igual a 0. Bueno, entonces ese espacio lo dejamos ¿por qué? Porque a continuación vamos a volver a copiar lo mismo, pero en ese espacio vamos a colocar la mitad de 10 elevado al cuadrado. En este caso sería menos 5 elevado al cuadrado, que sería más 25. Volvemos a copiar esto, más y al cuadrado, más 8y. Otra vez haremos lo mismo que acá, que sería la mitad de 8 al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado 16, más 16, más 5, igual a 0. Listo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que como sumamos acá, tenemos que restar al otro lado. Es decir, que cuando sumamos estos términos, aquí también tienen que restar. Entonces quedaría x al cuadrado menos 10x más 25 más y al cuadrado más 8y más 16 más 5, y se restan estos porque como pasan al otro lado pasan de signo contrario. Menos 25 menos 16, y esto sería bueno, entonces menos 16. Voy a borrar un poquito acá para que igual a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí tenemos un trinomio a partir de la ecuación general de las figuras cónicas. Les voy a explicar cómo llegar a la ecuación de la elipse. Entonces, primero se debe tomar en cuenta que B debe estar en 0, ya que no hay ningún valor que tenga X y Y como el mismo, como los dos ejes. Entonces tomamos que A y C tienen símbolos iguales, como podemos verlo en este ejemplo. Se da 4x al cuadrado más 9y al cuadrado menos 48x más 72y, y con un término independiente 144 igual 0. Entonces, para agrupar los símbolos de x y y, pasamos 144 al otro lado de la igualdad, volviéndolo menos 144. Agrupamos y completamos el cuadrado, viendo que 48x dividido 4 es igual a 12, la mitad de 12 es 6, y 6 al cuadrado es 36. Lo mismo acá,
72 dividido 9 es 8y. La mitad de 8y es 4 y el cuadrado de 4 es 16. Al igual, encontramos que al lado de la igualdad, para mantener la igualdad, salen 2 más 144, de los cuales uno se elimina con el menos 144 que estaba aquí. Así, aplicando la factorización, llegamos a 4x menos 6 al cuadrado, en el caso de esta expresión, y 9x más 4 al cuadrado. Luego encontramos que la ecuación de las cónicas, en especial la de la elipse, está igualada a 1, por lo cual dividimos todo por 144, que es el 144 que nos queda a partir de esta eliminación. Y llegamos a x menos 6 al cuadrado igual a 36, ya que 144 se divide con 4, más x más 4 al cuadrado sobre 16, ya que 144 se divide con 9, igual 1. Así podemos intuir que el centro de la elipse sería más 6, menos 4, ya que los símbolos se alteran en este caso. Y si observamos acá, podemos encontrar que esta es la misma ecuación de la elipse, que es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, que siendo a el subeje mayor. En este caso sería que el subeje mayor está sobre el eje x, lo cual significa que la elipse está horizontalmente, más y más k al cuadrado sobre b2, siendo b2 el subeje menor. Encontramos la forma también de encontrar c, que sería c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, haciendo uso del teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces ahora, analizando la elipse gráficamente, vamos a encontrar el punto C. Entonces primero tenemos que tener en cuenta, como vimos anteriormente, que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y tomando otra vez la ecuación de la elipse, que es x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más x más k al cuadrado sobre b2 al cuadrado, lo cual en la ecuación anterior se explicaba así: x menos 6 al cuadrado siendo h 6, y siendo el cuadrado de a 36, más y más 4 al cuadrado siendo k 4 y el cuadrado de b 16. Entonces, podemos encontrar acá que a debe ser igual a la raíz cuadrada de 36, lo cual significa que a es igual a 6, y que b es igual a la raíz cuadrada de 16, lo cual significa que b es igual a 4. Aquí podemos verlo: b igual 4, a igual 16. Ahora, para encontrar c, volvemos a tomar esta fórmula, y aquí se alcanza a ver: c al cuadrado es igual a 36 menos 16, lo cual significa que es igual a 20. Tomando eso en cuenta, sacamos la raíz cuadrada de 20 para encontrar que c es 4.47. Ahora, esto se puede explicar por medio del teorema de Pitágoras. Viendo acá los puntos, encontramos que los catetos de un cuadrado, de un triángulo con ángulo cuadrado serían C y B, lo cual indicaría que la hipotenusa sería A. De tal forma, eso debería dar una resta en esta ecuación, llegando a la conclusión que ya dimos: 4.47 es igual a C. Parábola es la unión de puntos en el plano que cumplen con la característica de que están alejados a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Si vemos bien, este es el foco, esta es la parábola y este viene siendo cualquier punto de la parábola. Y este punto tiene que estar a la misma distancia
de la línea llamada directriz, que viene siendo esta, y el foco, que es este. De aquí a acá sería la misma distancia, solo que aquí no está representado como es. Este es el vector, que es el punto medio de la parábola, y de la distancia del vector al foco se llama P, y es la misma distancia del vector a la directriz. El foco siempre está al interior de la parábola, y la parábola puede ser horizontal positivo, que sería este caso, horizontal negativo, que sería para acá, vertical positivo, que iría por aquí, pues se abriría por acá, y vertical negativo, que sería por acá. La fórmula de la distancia que se obtiene de la definición de la parábola, pues por lo que ya dijimos antes de que cualquier punto de la parábola está a la misma distancia de tanto del foco como del punto hacia la directriz. Entonces igualamos los dos puntos. Igualamos las distancias que hay entre el punto y el foco y la que hay entre el punto y la directriz, que serán iguales por la definición de la parábola. De aquí sacamos esta ecuación, que es la ecuación general para las parábolas, y esta varía según su desplazamiento en el eje X o y su signo. El vértice se da desde el origen, es decir, que es 0, 0. ¿Ven? Siempre es el mismo vértice. Esto es cuando es una parábola horizontal. Se establece que el término cuadrático sería y, entonces sería horizontal. Y cuando el término cuadrático es x, viene siendo vertical. El sentido en que se abre lo da 4p. Si es positivo y se abre horizontalmente, viene siendo así, pues porque este es el signo positivo de la recta. Y aquí, como el 4p es negativo, vemos que se abre hacia este lado, pues el negativo. Aquí pasa lo mismo, vemos que se abre hacia el lado de abajo porque es negativo, y aquí la ecuación anterior, estas ecuaciones se dan cuando el vértice no está en el origen, a diferencia de la anterior. Entonces tenemos que esta es la ecuación para cuando la parábola es horizontal y esta cuando la parábola es vertical. Pero pues como ya dije antes, el vértice no está en el origen. Aquí otra vez este término me dice si la parábola es positiva o negativa. Y aquí también si se desplaza positivamente o negativamente. Aquí por ejemplo en este caso sería el 4p negativo. Y este es un ejemplo, pues vemos que el vértice no está sobre el origen. El vértice en estos casos se obtiene x, y normalmente, ¿no? Entonces en este caso h viene siendo, aplicando la situación anterior a un ejemplo en el que el vértice no parte desde el origen sino desde cualquier otro punto de coordenadas, como vemos ahí, tenemos esta ecuación, la cual es polinómica, y para hallar sus componentes, o sea su vértice, tenemos que pasarla a canónica. Para esto agrupamos primero las x. Aquí usamos lo que nos hace falta, entonces para completar este binomio cuadrado tenemos que aquí sumarle 25, y como aquí sumamos 25, aquí tenemos que restar 25. Aplicando un ejemplo de la situación anterior en el que un ejemplo de la situación anterior de parábola en el que el vértice no es desde el origen sino desde cualquier otra parte, como vemos aquí, sino que no es desde el origen porque el origen sería en 0, 0. Entonces vemos esta ecuación que está polinómica, y para poder hallar sus componentes tenemos que pasarla a canónica. Para eso, este binomio tenemos que volverlo trinomio cuadrado perfecto. Lo que hace falta aquí
es el más 25. Y nos damos cuenta porque la mitad de este... Ay no, María, es que no sé cómo... Es un ejemplo de la situación anterior de parábola, en el que el vértice, como vemos aquí, no parte desde el origen, sino que parte desde cualquier otra parte. Entonces, esta es la ecuación que tenemos y viene siendo polinómica. Entonces tenemos que pasar la canónica. Para esto, primero agrupamos las x. Luego de hacer esto, completamos el trinomio cuadrado perfecto. Y como aquí sumamos 25, aquí también tenemos que restar 25 para que la ecuación esté en equilibrio. Aquí lo que hacemos es que se anula porque sería 25 menos 25, pues da 0. Y aquí este ya se reduce al binomio cuadrado, entonces queda así. Y este también queda así. Para hallar el vértice, acordémonos que el vértice es x, y. Y el vértice x es h y y es k. Entonces, según la ecuación vertical que de la parábola, pues tenemos esta, ¿no? Entonces, si le relacionamos esta con esta, hallamos que h sería 5. Pero acordémonos que tenemos que siempre ponerle el signo contrario, entonces queda menos 5. Aquí se tiene 20y, pues a este lado, y aquí sería todo esto. Pero como no hay este término que vemos aquí que es k, que sería y, en este caso es 0 porque no vemos que aparezca, sino que solo vemos la y 20 que sería el resultado de 4p. P lo hallamos sabiendo la 20, entonces P es 20 sobre 4, entonces P vale 5. Y aquí en la gráfica, como ya vimos, el vértice queda menos 5,0, entonces aquí lo ponemos. Y pues como ya había dicho antes, la ecuación es positiva, la parábola es positiva porque el término 4p, que es 20, es positivo, entonces sube. Y pues por último vemos que la ecuación es vertical, que la parábola es vertical porque pues el término que está cuadrático es x. Y si acordémonos que si el término cuadrático fuera y, sería... Me equivoqué y me equivoqué y resulta que este 20 es positivo, aquí también obviamente, porque vemos que este menos 20y pasa al otro lado positivo, entonces es positivo y siempre va a ser positivo.